Hola, esta clase grabada tiene la finalidad de que se evalúe, se analice y se discuta acerca de la terapéutica que en el caso de un trastorno fonológico requeriría que el niño usara correctamente los sonidos del lenguaje en las palabras y tomara conciencia del valor que estos sonidos tienen para que la palabra conserve su significado, de otra forma podría perderlo o cambiarlo, que el uso de estos sonidos, de estas formas fonológicas de palabra, permita que el niño quiera nombrar con la forma correcta a cada cosa en el mundo y por tanto se motive a aumentar el vocabulario en la expresión. Y con este aumento del vocabulario en la expresión, finalmente comience a construir frases. Entonces, incidir sobre el nivel fonológico es muy importante porque permite que el nivel morfológico y léxico avance, ¿no? Como que empuja el desarrollo del nivel morfológico y léxico. Bien, entonces, hoy vamos a ver el fonológico. Vamos a ver lo que tiene que ver con este nivel. Al mismo estilo que llevó la clase, el mismo estilo que llevó la clase anterior es el estilo que va a llevar esta. Es decir, vamos a hablar acerca de esos mecanismos que son relevantes y cómo ciertos enfoques terapéuticos permiten incidir en la corrección, la formación o la rehabilitación de esos mecanismos. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que el nivel fonológico se desarrolle? Este nivel del fonema no es lo mismo que el nivel del sonido. Un sonido es la realización, es volver concreto un sonido que en nuestra mente se entiende que tiene ciertas características y que se usa de cierta manera. Entonces, cuando ya lo realizamos, a eso le llamamos unidad fonética, le llamamos sonido. Pero es fonema cuando todavía no se ha realizado y está en nuestra mente. Y ese fonema tuvo que haberse integrado, tuvo que haberse abstraído, ¿no?, en sus rasgos más constantes. Puede haber 14 rasgos, 7 rasgos, dependiendo de si se trata de una vocal, de una consonante y de qué consonante, ¿no? Un sonido consonántico, un sonido vocálico. Pero todo ese número de rasgos no es necesario para que nosotros reconozcamos un fonema, sino tan solo 3, en el caso de los fonemas consonánticos: el punto de articulación, el modo de articulación y la presencia o la ausencia de la sonoridad. Bien, ¿cómo es que un niño llega a tener esa información y esa información de 3 rasgos, sumarla y convertirla en un fonema y ese fonema estar almacenado en cierto sitio? Bueno, pues para empezar se necesita una región de nuestro cerebro dedicada a discriminar estos rasgos, a poder deshacer un fonema, un sonido en sus rasgos y encontrar cuál es esa constante y reconocer esos rasgos constantes y en base a esos constantes decir, se trata del fonema F, se trata del fonema M. Ok, entonces a eso le llamamos oído fonemático. Y este oído fonemático, o sea, la capacidad de distinguir entre un fonema y otro de nuestra lengua madre, es un mecanismo, es una competencia que pertenece a las gnosias. Las gnosias nos permiten el reconocimiento de estímulos. Tenemos la abstracción, llega el estímulo real, se compara con esa abstracción y decimos, sí, es tal cosa. Entonces, pertenece al campo de las gnosias, obviamente de las gnosias auditivas. Y en el adulto está en un lugar particular, el área de Wernicke corresponde a esto, ¿no? Hace esa función de oído fonemático. Pero luego se tiene que almacenar en algún sitio. No pueden andar los sonidos por ahí, ¿no?, vagando, están todos en un almacén
y en un almacén que pertenece a un sistema lingüístico. Entonces, nuestros fonemas se integran unos con otros, creando enlaces o creando relaciones en base a qué tan iguales, qué tantos rasgos comparten y qué tantos rasgos no. Y a esto se le llama pares, ¿no? Se organizan en pares mínimos, o sea, del más parecido al menos parecido. Ok, entonces necesita haber un sistema fonológico. ¿Qué es un sistema fonológico? Pues es un almacén, o sea, es una entidad mnésica, es una memoria de largo plazo. Entonces, es una memoria de largo plazo. Pero como esta memoria de largo plazo guarda unidades lingüísticas, es un subsistema lingüístico, no se almacena por temporalidad. El primer sonido que conocimos está primero y el último sonido, que es el 22, lo adquirimos al final y entonces está en el lugar 22, no. Está organizado como en un sistema, enlazados cada fonema por rasgos, ¿no? O sea, el fonema P se parece al fonema T, porque este es oclusivo, este también, este es sordo, este también, pero también se parece al fonema B, porque este y este son oclusivos, son bilabiales, pero este es sonoro y este es sordo. Y también T se parece a D, porque ambos son oclusivos dentales, pero este es sordo y este es sonoro. Y B se parece a D, porque los dos son oclusivos, son sonoros, pero este es bilabial y este es dental, y así, ¿no? Vamos haciendo esos enlaces, ya se podrán imaginar esa como maraña. Esta es la organización de los sistemas lingüísticos en base a los rasgos que son cercanos. Bueno, ¿qué más necesitamos tener para que poseamos fonemas y estos fonemas se usen correctamente? Bueno, necesitamos que los fonemas tengan valor en nuestra lengua, que se entienda la relevancia de ese fonema en nuestra lengua. O sea, ¿cuál es el valor del fonema en una lengua? Pues el valor lo da la semántica. Por ejemplo, tenemos la palabra pasa, y la palabra pasa tiene al inicio un fonema oclusivo, bilabial, sordo. Y quedamos hace un ratito que P y T son casi lo mismo, solamente que los dos son oclusivos, los dos son sordos, pero este es bilabial y este es labiodental. Bueno, ¿y qué pasa si le variamos? Acuérdense. Oclusivo, sí, oclusivo también. Sordo, sí, sordo, sí. Pero este es bilabial, y este es labiodental. Solo este rasgo cambió. Pues entonces vamos a variar de 3 cosas una sola. Ha cambiado el significado, ya no es lo mismo, no es el mismo lexema, no es el mismo objeto en el mundo. No es lo mismo que pasa, que casa, que taza, que casa. Pero es que en casa también es oclusivo, también es sordo, pero este es velar. ¿Y qué tal este? Sí, los dos son bilabiales, pero este es oral y este es nasal. Este es sordo y este es sonoro. O sea, este es el valor del fonema en la lengua. Que si tú le cambias un rasgo, eres capaz de crear otra palabra o de quitar el significado de la palabra. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Como fonema tendríamos que escribirlo así, ¿no? Pero ¿qué tal este? Entonces, cambiando algunos rasgos, perdemos el significado de la palabra o cambiamos el significado de la palabra. Ese es el valor del fonema en la palabra, que tiene el potencial de cambiar un significado o perder un significado en una palabra. Ok, entonces, ¿cómo se le llama eso? Ya estamos hablando ahora de un nivel de conciencia lingüística, y es una conciencia, la conciencia que hay de la relación entre el fonema y el significado de las palabras, y se llama conciencia
morfológica. Bueno, a veces el niño sí sabe eso. Entonces procura no decir, no cambiar tanto la morfología de las palabras. Intenta decir las palabras de manera que casi conserven la morfología. En lugar de doctor, dicen doctor, ¿no? O doltol. Pero también tenemos la conciencia lingüística, perdón, la conciencia lingüística, pero a nivel fonológico. Fonológica. Y por último tenemos un lugar donde las palabras se ensamblan, los sonidos salen o sea, los sonidos pueden recuperarse y ensamblar nuevas palabras, donde los morfemas y los morfemas libres y ligados, los morfemas y los lexemas se unen, donde las palabras se integran unas con otras, etc. Donde se coarticula, donde se revisa qué cambios le vamos a hacer a la motricidad para que salga hábil el sonido, qué rasgos tenemos que asimilar en ese habla, en esa expresión. A eso se le llama coarticular. Y entonces todo eso lo hacemos en una memoria de trabajo. Memoria de trabajo verbal. Así que todos estos mecanismos tienen que estar. Mecanismo 1, mecanismo 2, mecanismo 3, mecanismo 4, mecanismo 5. Al menos estos tienen que estar presentes para que fonológicamente nosotros digamos bien las palabras. ¿Cuál es el síntoma de los problemas fonológicos? Que el niño puede decir, por ejemplo, rojo. El niño puede decir, por ejemplo, carro. Pero el niño dice pelo. Y el niño también dice ala. Pero cuando el niño dice, por ejemplo, blusa, el niño puede decir brusa. O no, que sí decía l, y ya no la dice. O sea, el sonido está, pero no se usa correctamente en las palabras. Fonéticamente la habilidad está, pero fonológicamente no se tiene la conciencia del efecto que tiene sobre el significado de las palabras. No se tiene la conciencia de cuáles son los sonidos que van en una palabra. O el niño tal vez no tiene una buena organización fonológica, o el niño tal vez no percibe bien los rasgos de los fonemas, o el niño tal vez tiene una limitada memoria de trabajo que le lleva a simplificar, ¿no?, las estructuras para poderlas actualizar y recuperar correctamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología? Se supone que se hace una evaluación primero para decidir de todas estas 5 cosas que debe de tener bien un niño para que el desarrollo fonológico no tenga trastornos, cuál es el mecanismo que está alterado. Por ejemplo, esto con las listas de Killis, ¿no?, con la prueba de valoración de la percepción auditiva, el bloque 2 de sonidos del lenguaje. El sistema fonológico, ¿cómo sabemos? Bueno, porque hacemos un análisis del habla y vemos cuáles son los sonidos que él utiliza en su expresión. Y en base a eso sabemos qué tan grande es el repertorio. ¿Qué pasa con la conciencia morfofonológica? Pues damos una tarea donde el niño tiene que identificar cuál palabra tiene un error morfológico. Por ejemplo, cenizador no es palabra. Por ejemplo, carnicerista no es palabra. Le creamos palabras con errores morfológicos y el niño tiene que identificar cuál sí y cuál no. Taxista sí existe, futbolista sí existe, pero carnicerista no. Trapeador existe, recogedor existe, pero cenizador no. Ok, luego conciencia fonológica. Hay pruebas que nos permiten saber si el niño puede separar sonidos de una palabra y manipular, ¿no?, los sonidos de una palabra. En memoria de trabajo verbal también hay pruebas que nos permiten dar una secuencia sonora para que el niño la repita en forma inversa, como la famosa secuencia de dígitos de Whisk en orden inverso. Ok, pues entonces, teniendo la evidencia de que sí y que no hace el niño y debería de ser ya esperado en su edad, entonces nosotros intervenimos. ¿Cómo intervenimos? Acá arriba hacemos un entrenamiento auditivo.
Y este lo están viendo en la materia de habla y voz, se decidió quedar ahí, porque cuando no está bien el oído fonemático genera muchísimos problemas en el habla. Entonces, por la cantidad de sintomatología que se genera, el impacto tan serio que tiene en el habla, entre más errores haya en el oído o más débil sea el desarrollo del oído fonemático, más severo es el trastorno en la expresión oral a nivel de habla. Entonces, un entrenamiento auditivo donde al niño se le hace identificar los rasgos de los sonidos del lenguaje y por tanto reconocer la diferencia, ¿no? Finalmente escuchar la diferencia entre pasa, casa y taza. Para el sistema fonológico, y es que si la diferencia se escucha, pues es posible entonces respetarla en el habla. Para el sistema fonológico, para organizar un sistema fonológico, para ese y para este, el trabajo es casi similar. ¿Qué se hace con este? Es justo lo que ustedes están viendo en esta semana. El trabajo de la conciencia fonológica consiste en apoyar a los niños a que logren tener la capacidad para tomar conciencia de cuáles sonidos forman una palabra, en qué orden van estos sonidos y si le cambiamos, ¿qué sucedería con estos sonidos? Si cambiamos algunos y omitimos alguno, ¿qué sucedería con esta palabra y sus sonidos? Bueno, hay varias técnicas. Cuando los niños no están oralizando, cuando los niños son no verbales, entonces nosotros necesitamos que los niños comiencen a tomar conciencia de los fonemas y comiencen a interesarse por reproducir la presencia de este fonema en las palabras. Entonces tenemos dos opciones. Esto que tienen aquí está tomado de Patricia Ventura. Patricia Ventura estudia en España, ella es fonoaudióloga y estudia o tiene una formación como la de nosotros, ¿no? De licenciado en comunicación humana o fonoaudiólogo o terapeuta del habla, logopeda. Y se va a España y hace una maestría también en el mismo campo. Resulta que los niños con síndrome de Down tienen una propuesta de rehabilitación, de terapia del lenguaje y que se llama método troncoso. Es un método muy famoso para estimular el desarrollo del lenguaje en estos pequeños con Down. Y este método, con algunas adecuaciones muy interesantes que rescatan toda la riqueza de la psicolingüística y lo que se conoce sobre la conciencia fonológica, morfofonológica, etcétera, lo que se sabe sobre la organización de la actividad voluntaria y muchas otras cosas más que yo descubro en la propuesta del método Ventura. Patricia Ventura hace una adecuación inspirada en estos principios del método troncoso y lo que tenemos es esto. A este dibujito, por ejemplo, este se llama articulema. Entonces, este articulema nos muestra un rostro con la producción como si nos quedáramos estáticos en el momento en el que estamos produciendo un sonido. Y la mano va a hacer notar el rasgo que debería de estar percibiendo el oído. En este caso, la mano está señalando la nariz, ¿no? Y las flechitas están señalando la nariz. Entonces hay una salida del aire por la nariz. Diferente, por ejemplo, de donde en el sonido, si tú te pones el dedo aquí, sientes el aire que estás liberando. Pero lo sientes de una manera distinta a esto. Si tú haces, por ejemplo, ¿no? El aire no está acá, el aire está acá. Tú sientes el aire de frente. Bueno, entonces, lo que te está señalando el articulema es esa cualidad que tú tienes que distinguir en la producción del sonido para entender que ese sonido es diferente del otro. Sí, todos han usado la boca,
pero uno sale por nariz, otro sale el aire así, el otro sale el aire de frente. Por ejemplo, tenemos también este, ¿no? La lengua hace como si aventara el aire. Diferente no tengo aquí el sonido P, pero el sonido P, no sé por qué no está aquí, pero el sonido P es un sonido donde explota, ¿no? Está contenido el aire dentro y de repente explota. Entonces, en el dibujo aparece un puño y a un lado del puño esto y se ve la explosión, ¿no? Entonces, ¡pum! Es diferente de T, T. Ok, bueno. Entonces, lo que se propone es que la persona pueda sentir y percibir los rasgos de los sonidos, porque esto es lo que se necesita, ¿no? Sentir y percibir el rasgo del sonido para que sea consciente de él en la palabra, a partir de la visualización de los rasgos, pero de la visualización no necesariamente de la lectura labial, de visualizar esa foto estática del fonema que ahí se está produciendo en ese momento y la representación visual del rasgo que queremos destacar. Bueno, después de eso, déjenme ver si están aquí mismo, aquí debajo. Después de eso, se propone algo como esto. Ahora ya no es el articulema. Les voy a mostrar el articulema de la E. Por ejemplo, este es el articulema de la E. El rasgo que podemos poner para que este niño lo entienda sería, se extienden los labios, ¿no? Como en una sonrisa, pero están un poco separados los dientes. Porque en el caso de la I, por ejemplo, en el caso de la I no es así. En el caso de la I, tú sientes el aire aquí, I. En el caso de la E, el aire sale por este espacio entre los dientes. En el caso de la I, el aire está saliendo y aquí. Bueno, entonces, lo lamento por las pausas, pero bueno. Entonces, una vez que se tiene entendido el fonema, y se silabea, porque esta terapia consiste, esto yo lo puse aquí solo para organizar mis láminas. Las láminas que se utilizan en terapia no tienen esto aquí, sino tienen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Está sin esta letra, y hay ovalitos que tienen mame, mi, momo, y cada vocal, todas las ma, fa, sa son amarillas, por ejemplo, ¿no? El fondo de ese ovalito es amarillo. Y la letra A es roja. Todas las me, c, fe, le, p, d, g, todas son azules en fondo y la letra E es roja. Y entonces así tú vas enseñándole al niño, a ver, ahora di ma, y hay un espejo y el niño se mira, tú le pegas esto en el espejo, el niño está a un lado, la terapeuta también, el niño está de pie, tratan de hacer, es muy, hay mucho movimiento, hay mucha vivencia, ¿no? De estos rasgos. Ok, entonces ya se ha silabeado, se ejercita esto que fonéticamente ustedes saben que se debe de hacer, ¿no? Ya lo leyeron con Tobías Corredera. Bueno, pero luego no queremos eso, queremos esto. Entonces, ahora le vamos a hacer entender al niño que el sonido este sonido que él ya aprendió, vean cómo ahora es una foto. Este sonido tiene la representación entonces de la letra mayúscula, minúscula, y está presente en palabras como elote. Por ejemplo, está presente a, como en ala, y, como en
isla, uña, oso, y así. Después nosotros tenemos unas imágenes unas tablas donde viene esto, y aquí no hay nada, hay como un cuadrito y tiene contact. Y entonces nosotros podemos poner otro dibujito para que ya no sea oso, sino sea ola, ¿no? La ola del mar. O sea, ojo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Al tú hacerle entender al niño, perdón, se me olvida, ¿estos cómo se llaman? Estos no se llaman articulemas. Los articulemas son aquellos en donde se ve el rostro del niño y están las manos señalando algunos rasgos. Estos se llaman kinemas o boquinas. Entonces, está solo el movimiento. De hecho, esta fotografía se toma de un material que produce una terapeuta y una compañía en Brasil, entonces está en portugués la instrucción y demás. Ya ustedes pueden encontrar mucho material en internet. Entonces, después nos vamos a algo ya no tan esquematizado, ¿no? Sino ya el movimiento casi real para que verifiquen que está haciendo el movimiento correcto. Ok, bueno. Entonces, lo que ocurre cuando a los niños se les ayuda a descubrir los rasgos de los sonidos a través de otras vías que no necesariamente son las que están bloqueadas en el desarrollo, que les permitan tomar conciencia de los rasgos del sonido y el valor del sonido en las palabras, les permitan organizar su sistema fonológico y saber entonces el impacto en el significado de las palabras, lo que ocurre es que el vocabulario se incrementa. Y al incrementarse el vocabulario, entonces las oraciones, después de 50 palabras que van apareciendo en la expresión espontánea, en la conversación, en la narración, en el discurso, en el juego, pues aparece la sintaxis de manera natural y sencilla porque tenemos la capacidad de combinar estas palabras para transmitir nuevos significados. Depende del orden en el que coloquemos las palabras en una estructura con reglas gramaticales. Lo que se escapa ahorita es este trabajo. ¿Cómo le vamos a hacer para desarrollar una memoria de trabajo verbal? Es tan bonito este trabajo que merece un video aparte. Y lo que hacemos aquí impacta en capacidades de lectura, impacta en la interpretación de oraciones, impacta en el desarrollo del nivel fonológico, ¿no? En la posibilidad de respetar la estructura fonológica de la palabra. Impacta en muchas áreas de la comunicación oral y escrita. Entonces, conclusión. En el nivel fonológico, nosotros vamos a estar haciendo uso del entrenamiento auditivo. Estos dos, el sistema fonológico y la conciencia fonológica, e incluso el valor, como un sonido, como un fonema, puede cambiar el significado de una palabra. Pues todo eso lo hacemos con un estilo que está muy bien explicado, es muy bonito y está muy bien representado con el método Ventura. Que consiste en visualizar rasgos fonológicos en expresión. Primero a través de articulemas. Esto segundo, estas fotos no pertenecen al método Ventura, pero inspirados en el método Ventura también nosotros hemos hecho nuestra adecuación. Entonces, la integración de boquinas para lectura labial de rasgos
Esto sí pertenece al método Ventura. El hecho de utilizar las vocales, la imagen, ¿no? de la imagen objetal de la palabra, lo que les decía que hacemos con esto donde no está esta letra, sino están los circulitos que se van colocando alrededor. Esa parte, prueba bien de rasgos, y el apoyo del grafema para la abstracción del fonema. Y de esa manera nosotros logramos desarrollar el nivel fonológico, aumentar el vocabulario en la expresión oral y potencializar la pronta aparición de oraciones en los niños. Bueno, pues les mandaré alguna foto que tengo de una terapeuta que estaba utilizando justo este método con uno de nuestros pacientitos. Solo se utiliza en niños pequeños. Generalmente son niños preescolares que pues casi no hablan, ¿no? Y que tienen tan defectuosa expresión oral, tan ininteligible, que pues no han construido todavía oraciones y no hay muy buen vocabulario. Algunos de ellos no se animan a hablar cuando saben de sus defectos. Los que no son conscientes de sus defectos pues hablan y hablan, pero todo lo que dicen es ininteligible. Así que generalmente son preescolares. Si son de primaria tiene que haber alguna discapacidad intelectual sumada y ahí hay otras cosas que hacer, entonces hay que revisar un poco el método troncoso, ¿no? Que tendría estas recomendaciones ya muy puntuales y estrategias muy puntuales para trabajar con una discapacidad intelectual. Bien, espero que sea de utilidad. En un siguiente video de clase, lo que trataremos será esto, ¿no? La memoria de trabajo verbal, porque sin esta, bueno, no podemos llegar a la interpretación de oraciones y a la estructuración de oraciones con gramática rica y compleja. Hasta pronto.